Hoy ha sido uno de los días más frustrantes desde que llevo coleccionando camisetas de fútbol hace más de 20 años y quiero compartir contigo qué fue lo que me sucedió y lo que pienso al respecto. Para nadie es un secreto que el coleccionismo ha cambiado. De unos años para acá se ha masificado. La cantidad de coleccionistas no para de aumentar y esto las marcas y clubes lo saben. No muchas temporadas atrás, lo normal es que un club tuviera 2 o 3 camisetas por temporada. Pero en la última década hemos visto cómo ese número ha ido aumentando, llegando a tener en promedio entre 4 y 6 camisetas por temporada. Esta cantidad de camisetas por temporada las suelen llamar camisetas ediciones especiales. Algunas están realmente justificadas, pero algunas otras se sienten forzadas y únicamente con el afán de vender más camisetas. El hecho de que existan estas ediciones especiales y que tengamos como coleccionistas o fanáticos más oportunidades para elegir qué camiseta adquirimos está bien. ¿Y cuál es el problema, Alex? Bueno, que este concepto de ediciones especiales en las últimas temporadas se ha llevado un paso más adelante, con las ediciones especiales limitadas. Con limitadas antes se solía llamar a que una camiseta se fabricaba cierto número y ya no se volvía a fabricar más. Pero cada vez es más común que incluso se fabrican numeradas con una numeración específica. ¿Qué sucede? Que cuando esto ocurre, las camisetas, sobre todo si son clubes grandes, suelen agotarse y se convierten con el paso del tiempo en objetos de deseo. Hemos visto muchos casos en las últimas temporadas. Algunas se venden como churros y otras tardan un poquito más pero terminan por venderse. Si hay clubes que han sabido entender el tema de las camisetas ediciones especiales, es el club AIK de Suecia. Este video y esta queja no va específicamente para ellos, aunque sí, lo que me frustra ha ocurrido en un lanzamiento de este club. Desde hace unas temporadas, para celebrar su aniversario, ellos diseñan unas camisetas espectaculares temporada tras temporada, las justifican de distintas formas y las venden en cantidades limitadas muy pequeñas. Al principio, cuando no existía tanto hype con este club o no eran tan conocidas entre los coleccionistas y fanáticos globales, las camisetas producidas en cantidades pequeñas se vendían para los verdaderos coleccionistas o fanáticos del club. Pero con el pasar del tiempo, este club ha sabido vender la marca de la exclusividad. Y esto no es del todo positivo para los fanáticos. Para el club puede serlo, me parece bien. Para los fanáticos puede llegar a ser contraproducente. El hecho más preciso es que en este lanzamiento se anunció que solo se iban a fabricar 133. En realidad era el doble, se iban a vender 133, que son los años que estaba cumpliendo, en el estadio y para los fanáticos o socios que la quisieran, y otras 133 que se venderían al mercado global. 133 camisetas. Habemos en todos los países del mundo coleccionistas de camisetas. Aquí mismo somos más de 340.000 personas que nos gusta y nos entretienen las camisetas de fútbol. Como un club que ha logrado posicionarse a nivel de diseño con unas muy bonitas camisetas va a fabricar solo 133 camisetas. Entiendo que es un producto exclusivo, pero el problema radica en que la forma en la que se ha realizado esta venta ha sido muy excluyente. Exclusivo, excluyente, tiene sentido, pero esto puede generar mucha frustración, ya que la misma campaña que hicieron para promocionar su camiseta ha generado mucho FOMO dentro de la comunidad coleccionista. Muchos coleccionistas querían, y me incluyo, queríamos hacernos con una. Yo llevo más de 3 años intentando comprar una el día de lanzamiento y esto no ha sido posible. No hay manera, pero curiosamente no pasan 2 horas de que se ha abierto la venta de estas camisetas y ya hay revendedores ofreciéndolas en eBay a 5 veces el precio de venta. Tiene sentido que en tan solo horas ya los revendedores tengan disponibles estas camisetas y el usuario general, el fanático, el coleccionista, no tenga acceso a ellas. Todo el día de hoy ha sido un colapso. Anunciaron que a las 9 de la mañana comenzaría la prelista para ir teniendo opciones de comprar la camiseta. Los que les interesaba iban a estar allí, pero también iban a estar los revendedores. Esto ocurre con todo tipo de coleccionable. Lo más parecido a esto es con los sneakers, donde hay muchísima gente intentando comprar unos pares limitados.
Ya luego te daré mis recomendaciones porque no todo es crítica. Pero el punto es que fue bastante frustrante la forma en la que intentaron vender esta camiseta, anunciando que sería al primero que llegara. Esto genera caos, colapso, bots. 133 a nivel global. ¿Tú tienes idea de la cantidad de gente intentando comprar esta camiseta? Bárbaro. Ahora, yo me pregunto, ¿qué genera todo este lanzamiento? Una expectativa brutal, mucha gente intentando comprarla, se habla de la camiseta, bien, la marca logró posicionarse, pero también genera mucha frustración entre los coleccionistas y fanáticos. El hecho de que sea tan excluyente, no por precio, porque muchos lanzamientos intentan ser exclusivos, no hay que irse muy lejos. El Barcelona hizo un lanzamiento exclusivo con Rosalía, luego con los Rolling Stones e incluso bien camisetas de más de $2000. Eso es excluyente, ya pones cuál es tu target y la gente ya sabe si va a ir o no va a ir por ella. La más básica de esos lanzamientos costaban 400 euros o libras y tú decidías si lo querías invertir o no. Pero hay que hacerlo de manera desinteresada, porque realmente para esta camiseta venderla a 100 euros es un caramelito. Ya la podemos ver que la están vendiendo a 500 euros en la reventa. ¿Por qué no la vendió a 400 o a 500 euros el AICA y ese dinero lo donaban a la causa en la que están donando las ganancias de esta camiseta? Ahora se la va a llevar una persona que fue más lista, compró cantidades, puso un montón de bots comprando y sale ganando de todas estas, mientras que los coleccionistas y fanáticos quedamos hasta cierto punto frustrados. ¿Me importa realmente quedarme sin esta camiseta? No, puedo vivir sin ella y ese es mi consejo. No pasa nada, lo podemos dejar pasar, pero como coleccionistas y como fanáticos no debemos permitir que estas prácticas sigan creciendo, que los clubes y marcas nos vean simplemente como cajas registradoras y no entiendan que sí lo ha hecho algún club como el Borussia Dortmund cuando lanzó una camiseta edición especial. Vio que había mucha gente queriendo adquirirla y volvió a lanzar otro lote. Eso estuvo muy bien por parte del club y es algo que deben aprender los fabricantes y clubes. Si existe una demanda, ¿por qué no satisfacerla? ¿Por qué por el afán de crear algo exclusivo deja fuera a muchos coleccionistas? Fatal, según mi punto de vista. Como te digo, mis recomendaciones para que esto se solucione es nosotros como comunidad decir ya basta, no queremos que esto siga ocurriendo, entendemos que los clubes y marcas quieren hacer dinero, son empresas, vale, nos brindan unos productos, nosotros decidimos si los compramos o no. Yo recomendaría no comprar este tipo de productos a los precios que se está vendiendo en reventa ya de 400 o 500 libras, porque si no, solo estamos alentando que esto siga ocurriendo. Las marcas, ¿cómo pueden hacer lanzamientos? Pueden hacerlo como los sneakers. Si realmente quieren vender cantidades muy limitadas, hagan sorteos. De ese modo, todo aquel que se inscriba va a tener la misma oportunidad de adquirirla y no estás compitiendo contra bots que van en segundos adquiriendo camisetas o zapatos o lo que sea. Espero que esto llegue a los oídos de las personas que tiene que llegar, que no se entienda como una crítica al AICA. Admiro la campaña que hicieron como marketing, está muy bien, pero también deben entender de que hay una responsabilidad con los fanáticos y coleccionistas, que somos en el fondo quienes impulsamos a que esto siga existiendo. Sin más, solo quería compartir contigo esta situación. ¿Me hace falta esta camiseta para vivir? En absoluto. Seguiré disfrutando del coleccionismo, pero no quiero sentirme mal y no quiero que ninguno de ustedes pase por una situación en la que se sienta frustrado por una campaña mal realizada. Si este video te gustó, like, suscríbete y comparte.